Desearte grandes, pero grandes bendiciones en este hermoso y maravilloso día. Que la presencia del Espíritu de Dios te guíe, te guarde y te proteja. Y bueno, bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, pues donde queremos que estudie la palabra de Dios, que profundices en la Biblia, que te dejes llenar del amor y que aprendamos un poco más de lo que nos quiere enseñar Jesucristo. Y hoy quiero hablar que Jesucristo es ese Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. El mismo Jesucristo es sacrificado por nuestros pecados. ¿Quién fue sacrificado? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué oración más maravillosa. ¿Quién es el Cordero de Dios? Pues el que quita el pecado del mundo. Y la gracia de ese Papá Dios no tiene límites para tu vida. Su misericordia puede alcanzar la parte más oscura muchas veces de nuestro corazón, de lo más adentro. Es más, el perdón que nuestro Señor Jesucristo ofreció en la cruz se remonta al primer día de la tierra hasta el último. Nuestro Señor Jesucristo, Él no solo borró nuestro pecado, no solo borró nuestra rebelión, es más, no solo borró nuestro pecado pasado, presente y futuro, también Jesús pagó por los pecados de cada una de las generaciones que se van a levantar. Cuando el pueblo de Israel, recordemos un poquito de historia, yo quiero que vayamos un poquito al Antiguo Testamento, y era que cuando el pueblo de Israel traía un macho cabrío o un cordero al templo o al tabernáculo para sacrificarlo, pues la persona que lo traía, ¿qué hacía? Ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, porque debía ser puro, sin mancha, y él confesaba los pecados que había cometido, y entonces decía: bueno, mi pecado pasa al cordero y yo soy limpio, sin mancha. ¿Qué hacía entonces el sacerdote? Lo mataba y rociaba con un poco de su sangre en el altar de la expiación. Y esta ceremonia que se ofrecía o que se hacía en el Antiguo Testamento, pues era un símbolo de un pago de un confesor por el pecado. O sea, este confesaba, y el cordero que hacía, pues era un sacrificio hecho. Y dice la Biblia que entonces Dios aceptaba el cordero, que era limpio y sin mancha, y que era una imagen del cordero que había de venir. Pero la Biblia bien nos dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de las machos cabríos no podían quitar el pecado, literalmente no lo podían quitar. Pero nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué hizo? Dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, Él no posee defecto, que el Señor Jesucristo no poseía mancha, que Él no pecó, no robó, no engañó, no mintió, que estuvo siempre en comunión con el Padre. Y este es el único tipo de sacrificio que Dios acepta. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo pudo ser sacrificado por nuestros pecados, porque cada uno de nosotros necesitábamos un Cordero perfecto, el Cordero de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué me dice? Que ese Padre eterno hizo que nuestro Señor Jesucristo, pues que nunca pecó, fuera esa ofrenda, fuera ese Cordero de Dios. Pero también, ¿dónde se habla esto en el Antiguo Testamento? Por supuesto, en Isaías capítulo 53. Y esta porción de Isaías 53 es una de las porciones que los judíos que quisieran borrar de la Biblia, porque habla específicamente de lo que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, dice la Biblia, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspuesto por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz, fue azotado
para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Y en Isaías, esta porción maravillosa de la palabra de Dios que estamos leyendo, pues leíamos que Jesucristo es ese maravilloso Cordero de Dios, ese Cordero que fue muerto por nuestros pecados, que fue llevado a la cruz del Calvario, y Él dio su vida por amor a ti. Y hoy Él nos ha limpiado, Cristo ha limpiado nuestros pasados, presentes, pasados y futuros, pues para que tú, Hijo de Dios, empieces a disfrutar de una calidad de vida, de algo. Fue el máximo sacrificio, y ese sacrificio de Cordero juega un papel muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Juan el Bautista, recordemos que se refirió, es que aquí viene el Cordero de Dios. ¿Y cuál es el punto del Cordero de Dios? Pues que quita el pecado del mundo. Los judíos que lo oyeron no pudieron pensar inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes. Los judíos pudieron escuchar esa frase de Juan el Bautista, pero no la entendieron. Pero para nosotros es algo muy revelacional, y hoy quiero hablarte que Cristo es ese Cordero de Dios, el sacrificio más grande, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su grande amor, Dios en su corazón tan maravilloso, por ver al hombre mal, por ver al hombre destruido, envió al Cordero de Dios, a quitar el pecado de la humanidad. Y dice la palabra de Dios en Juan 1:36 también, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y dice en 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Quién era Cristo? El Cordero que venía a limpiar los pecados de la humanidad. Por eso hoy es necesario, ya los corderos, ya los pecados fueron limpiados, ¿cierto? Pero ahora es necesario ir a confesar nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hijos de Dios, hay una puerta para entrar, y la puerta es confesar nuestros pecados para ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Y mi pregunta es en esta mañana: ¿quieres ser limpio de tus pecados? ¿Quieres que Cristo definitivamente borre tus pecados? Pues vamos a confesarlo y decirle: Dios, hoy me acerco a ti, Dios. Hoy me acerco a ti pidiéndote que tú limpies mi vida, Señor, porque ya no quiero vivir esa vida, Señor, de desorden, de caos, Señor. Esa vida que muchas veces me la he dejado guiar, Señor, es por el pecado. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que tú perdones mis pecados. Vamos, dile al Señor: Señor, perdona mis pecados, porque yo quiero es acercarme a ti. Y si tú tienes problemas con algún tipo de adicción, puede ser la televisión, puede ser el internet, puede ser tantas cosas que ahora se nos pegan a nosotros. Dile al Señor: Señor, ya no quiero andar en estas redes, Señor, y dejando las redes quiero seguirte, Dios, como dice tu palabra. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada una de las personas que nos oyen, que comparten este audio. Dios bendiga por bendecir estos audios, que Dios abra las ventanas de los cielos. Y bueno, desearte grandes, pero grandes bendiciones en este día. Que el Señor te bendiga rica, abundantemente. Y bueno, bienvenido, y que por favor sé feliz, confía en Dios y recuerda que Jesucristo es el Cordero de Dios. Bendiciones. Chao, chao.